Hola, muy buenas noches en Ecuador, 9:30 de la noche. Gracias por sintonizarnos a esta hora en Quiero Ser Presidente con Denis Molina y Radio City. Estamos siendo retransmitidos por Radio City 89.3 FM Guayaquil y también 99.7 FM en la península. Pueden empezar a hacer sus preguntas desde este momento para el candidato Jan Topic que nos acompaña esta noche. El candidato es guayaquileño, 40 años, busca la presidencia con la Alianza por un País Sin Miedo, con el apoyo del Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica. Él es economista, es empresario, es reconocido por ser parte de la firma Telconet, posee ciudadanía francesa, por lo que ha mencionado pues que participó de la legión extranjera de ese país. También asegura haber combatido en Siria, en Ucrania, en África, y públicamente ha mostrado su admiración al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el temple, ha dicho en muchos medios de comunicación, y ustedes van a empezar a realizar sus preguntas. ¿Cómo va a ser la dinámica? Les explico rápidamente. Empezamos con las preguntas que tengo aquí para él en distintas áreas. Luego empezamos con los gremios, los distintos gremios que tenemos y que nos han enviado sus preguntas, se han unido más gremios. Luego vamos a preguntarles todo lo que ustedes nos están enviando. Vamos a escoger ciertas preguntas. Ya empezaron a escribirnos a esta hora, gracias por su sintonía. Luego el candidato escoge, ustedes ya saben, como lo hicimos ayer con Otto Sonne-Holzner, escoge un sobre, hay una pregunta de un candidato aquí, y luego pues nos vamos con la pregunta de cultura general, que es tan importante, cultura sobre el Ecuador. Así que vamos a empezar. Tenemos listo al candidato, si nos confirman por favor para invitarlo a esta hora. Son las 9:32. Síganos escribiendo. Mañana nos acompaña el candidato Bolívar Armijos para que ustedes también nos puedan escribir sus preguntas. Pero vamos en este momento entonces a contactar al candidato, si ya está listo, a esta hora de la noche. Pueden hacer sus preguntas, como les mencionaba, a partir de ahora. ¿Qué tan viables son estas propuestas de campaña? Lo estamos invitando. Estamos invitando al candidato. Candidato Jan Topic, ¿cómo está? Muy Denis, buenas noches en Ecuador. ¿cómo está? Buenas noches. ¿Sí me escucho Lo bien? escucho perfecto. ¿Usted a mí? Perfecto, perfecto. ¿Cómo está? Muy Buenas bien. noches. ¿Dónde está? ¿No está en Ecuador? No. Yo estoy en Tailandia. Vine Ayuda. por un tiempo, por un tema profesional. Y bueno, mi esperanza, y lo voy a hacer, por supuesto, mis planes son regresar al Ecuador, siempre lo he dicho, para que mis hijos sigan creciendo en un país seguro, en un país sin miedo, como usted dice, como es su lema. Tengo un muy buen amigo que vive en Tailandia. Se hizo boxeador thai profesional. Así, Le gusta bastante. acá es el deporte de Tailandia, el Muay Thai. Vamos a empezar, candidato, gracias por su tiempo. Le cuento un poco la dinámica de esta entrevista que va a durar 1 hora. Empiezo yo con las preguntas de interés nacional, por supuesto, en la que está la seguridad, sus propuestas en salud, en educación. Luego vamos a empezar con las preguntas de diferentes gremios que me han hecho llegar. Luego con las preguntas quienes están siguiendo esta transmisión. Les recuerdo que somos retransmitidos también por Radio City, 89.3 FM Guayaquil, 99.7 FM en la península. Luego vamos con preguntas de los gremios y luego tengo aquí unos sobres para que usted escoja. Son preguntas que han hecho sus contrincantes. Entonces usted va a escoger el sobre y va a responder una pregunta de sus contrincantes. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar, candidato. Yo les estaba mencionando a la audiencia antes de invitarlo un poco su perfil, que ya lo conocen en la mayoría del Ecuador, por supuesto. Usted es un candidato guayaquileño, 40 años, busca la presidencia con la Alianza por un País Sin Miedo, con el apoyo del Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, empresario reconocido por ser parte de la firma Telconet, y también pues con ciudadanía francesa. Participó de la legión extranjera de ese país, asegura haber combatido en Ucrania, Siria, África, y les decía que públicamente usted ha dicho que admira por su temple al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ahora, la pregunta es, si usted va a lograr reducir el índice delincuencial, ese índice de homicidios que ha llegado a cifras históricas en el Ecuador, ¿va a aplicar las mismas políticas que el presidente de El Salvador? ¿Cuál es su propuesta? Sí, primero hay que enmarcar correctamente la pregunta, ¿no? Y eso es lo que creo que le falta a todos los candidatos, es reducir en cuánto.
Una de mis peleas aquí es en todo, en salud, en educación, en seguridad, es que no le ponen números a los objetivos. Entonces nuestra meta es clara, es 16 meses para reducir la tasa de homicidios en 30%. Ahora, conectándolo con El Salvador, solo como referencia, Nayib Bukele en su primer año de gobierno, con asamblea en contra, lo redujo en 45% la tasa de homicidios. Entonces se puede. El problema es que no hemos tenido un liderazgo fuerte con conceptos claros y por eso estamos como estamos, ¿no? ¿Y qué es lo que admiro en Nayib Bukele? Lo que mencioné, claridad de conceptos, sabe dónde atacar. Estuve en Carchi la semana pasada, salió el video ayer. Entonces, claro, quieres controlar armamento y narcotráfico en todo el país, pero no controlas las fronteras. Es ridículo. Entonces, claridad de conceptos de Nayib Bukele y dos, Y determinación. ya vamos a Tipo, la tiene hablar clara, de, fue y vamos a trabajó. hablar ya luego de lo que usted va a aplicar en la frontera, al menos es su propuesta que hoy hizo ese lanzamiento, lo estuve viendo sobre lo que va a realizar en la frontera y qué tan viable es. Pero mi pregunta es, ¿va a aplicar ciertas políticas de Nayib Bukele? Es decir, a los delincuentes los va a castigar, los va a torturar, los va a dejar sin comida, si en las calles, como decía el presidente de El Salvador, mientras más homicidios hay en las calles, pues en las cárceles no se les dará comida a los reos. No pueden ver a sus familiares, no pueden ver a sus abogados. ¿Así de drástico va a ser usted? Denis, pero hay que ser claro, o sea, usted arranca diciendo, preguntándose los delincuentes se los va a castigar. Obviamente, ¿no? Dentro de las cárceles, yo digo dentro de las cárceles. Allá, porque, o sea, si no vamos a castigar delincuentes, ¿dónde Los estamos? ¿No? derechos humanos. Sí, a ver, hay unos temas de Bukele que usted mencionó, no sé si son ciertos, ¿ah? O sea, por el tema de torturas, yo no creo que hayan torturado a nadie en El Lo Salvador. dicen los derechos humanos, lo dicen los derechos humanos y usted sabe pues que eso Sí, se hace. Y hay múltiples denuncias. sí, o sea, ya lo que me he dado cuenta aquí en la política, mucha gente habla, ¿no? O sea, es importante ver. Pero bueno, pero respondiendo a la pregunta de fondo es, el mejor medio para hacer respetar los derechos humanos, y lo mencionan para entrevistas, de todo el mundo, de todos los ecuatorianos, es en un Estado de Derecho. Es en un Estado de Derecho. Entonces, no quiero que se malentienda de que no vamos a respetar los derechos humanos. Lo que queremos hacer es que se respeten los derechos humanos de todo el mundo. Si usted analiza la incidencia de homicidios en todo el Ecuador, son en los lugares más anárquicos, donde no hay Estado de Derecho, que tienen los homicidios, tienen los gatilleros. Entonces tenemos que asegurarnos que se respeten los derechos humanos, haciendo que se respete el Estado de Derecho, que se respete a la policía, que se respeten a las cárceles, que se respeten a las Fuerzas Armadas. Eso no pasa ahorita en Ecuador. Pero mi pregunta es, usted, como dijo el presidente de El Salvador, mientras más homicidios no habrá comida para quienes están en las cárceles y están generando todo esto. ¿Aplicaría esas mismas políticas? No, a ver, exactamente, este es el discurso de un solo arroz. ¿Ese discurso se refiere? Sí. Ya, a ver, primero no pasó, primero no pasó. Entonces es retórica política. Él lo dijo, como amenaza, no pasó, no pasó. Sí, pero no pasó. Él lo dijo. Ya, pero no pasó. Ya, no pasó. Y yo sí le veo cierta lógica, ¿no? O sea, si vienen los PPLs, ¿qué pasa ahorita en la regional con Fito? Fito maneja de la regional 15.000 choneros. Si viene un Fito y quiere extorsionar al país y venir y decir que va a calentar las calles porque no hacemos lo que él dice, yo no le doy ese arroz, yo no se lo doy. Se lo digo de frente. Yo estoy cansado de que el Ecuador sea extorsionado por estos PPLs. Estoy cansado del tema. Directa, candidato? ¿Perdón? ¿Cuál sería su estrategia directa, candidato, con ellos, ahora que está mencionando este caso? O sea, a ver, si estamos hablando del tema carcelario, de cajón. Saturación de señal, inhibición de señales para que no tengan contacto con el mundo afuera. Y si van a tener contacto, lo van a hacer por líneas de tierra, como teléfonos convencionales que van a ser monitoreados, tema 1. Estricto control de todo lo que ingresa a las cárceles y estricto control, esto es muy importante, de los que salen de las celdas al patio interno. Ahorita ellos tienen control completo del pabellón. Eso tiene que cambiar. Se van a quedar en sus celdas y va a ser el SNAI, por medio de sistemas remotos, que decidan cuándo ellos salen al patio y cuándo no. Ese tema que ellos tienen control de los pabellones tiene que terminar y tiene que terminar ya. Usted ha propuesto la creación de más cárceles. ¿En qué consiste? Dos nuevas cárceles. Esto es importante también revisando los números. Son 2 cárceles de densidad media, estamos hablando de 3.000 ppl por cárcel, son 6.000 ppl. ¿Por qué 6.000? Tenemos ahorita aproximadamente, creo que son 32.000 ppl con hacinamiento de 4.000 adicionales. Entonces tenemos 2 cárceles con 6.000 ppl, nos permite 2 cosas. Librar el tema de hacinamiento de las cárceles y 2, tener una cárcel a donde yo pueda relocar los ppl mientras arreglo la cárcel donde estaban previamente. Que eso algo no tenemos ahorita, ¿no? Si tú quieres arreglar la litoral,
no tienes a dónde mandar los papeles al litoral mientras arreglas la litoral. ¿Y los de mayor peligrosidad? Sí, vamos a potenciar, bueno, está La Roca es una cárcel que hay que potenciar bastante, yo estuve ahí creo que 2 o 3 veces, está mal hecha, hay que potenciarla y tenemos que tener ciertas cárceles Se ha dado disturbios, se ha dado fugas en una cárcel que fue construida como de Denise, máxima seguridad. Denise, el techo de zinc tú lo levantas con 2 dedos y tienes acceso al patio central donde están todos los papeles. Levantas con 2 dedos. Esa la reformaría, entonces, con máxima seguridad. Por supuesto, por supuesto. Ahora, usted también ha dicho y ha propuesto colocar GPS a 7.000 vehículos de la Policía Nacional para saber dónde se están movilizando. ¿Por qué se da esto? Sí, a ver, creo que son 3.000 carros, 3.000 patrulleros, 3.000 motos y 1.000 camiones, algo así es más o menos la estadística. Sí, a ver, 2 cosas. Una es para saber dónde se mueven, pero más importante que eso realmente es para dirigirlos a dónde tienen que moverse. Ya, esto es muy importante. Ahorita, y póngase a pensar, Denise, ¿cómo ahorita se manejan las patrullas? ¿Quién le dice al patrullero cómo hacer sus patrullas? Entonces tenemos bastante presión mediática. Yo vivo aquí en San Borondón y vemos esto que es un desfile de modas con la FAE, la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque mataron una vez a un tipo en Plaza Lagos. Te vas a Cristo de Consuelo, eso pasa todos los días y no tienes patrulleros allá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí entra el tema de inteligencia artificial. Levantamos la data de georreferenciada de índices delictivos, muertes violentas, llamadas al EQ911, y por otro lado levantamos la data georreferenciada de las patrullas. Y la red neuronal va aprendiendo a dónde mandar a las patrullas para minimizar los índices delincuenciales. Entonces, ¿qué nos evitamos aquí? Cuando ya no es una persona la que dice a dónde tienen que ir los patrulleros, ya eliminas un posible punto de corrupción, que es muy importante. Después te pones a pensar, ¿dónde está la corrupción? Es cuando yo decido a dónde mando al patrullero y a dónde no enviarlo. ¿Qué pasa en este caso con el EQ911? A ver, vamos a automatizarlo fuertemente. Vamos a automatizarlo fuertemente. Es decir, no serían ellos quienes dispongan dónde están los patrulleros, controlar el GPS que van a tener en los 7.000. A ver, el EQ911, ahorita el EQ911 no dispone dónde están los patrulleros. Sí, el EQ911 solo dice, hace el relay de la llamada al patrullero que está ahí, pero no te dice dónde tiene que estar el patrullero. No, eso lo hacen ya cada comandante de cada distrito. Ya, entonces eso tiene que cambiar. Y el EQ911 sí, tenemos algunos planes para el EQ911, entre ellos automatizar la recepción de llamadas. Ya esto ya se puede hacer de forma automática y reorientar a las personas que están ahí a que hagan solo auditoría forense de videos, ¿no? Que nos va a ayudar mucho más. Ahora, para poner GPS a los vehículos, a los más de 7.000 vehículos, primero hay que cambiar ciertas flotas, ciertos vehículos que hacen patrullaje, porque hay muchos que están totalmente destruidos, que a duras penas pueden andar, y eso lo hemos evidenciado en un sinnúmero de reportajes. O sea, sí, pero son temas separados, ¿no? Obviamente si el vehículo no está en condiciones de patrullar, ni para qué ponerle GPS, ¿no? Pero no es que necesitas eso, o sea, puedes ponerle un GPS a un vehículo, no necesitas un vehículo nuevo, por ejemplo, para poner GPS. Ahora, usted ha lanzado... No es caro, Denise, esto es importante, no es caro, o sea, en 16 meses tienes que priorizar los proyectos que mayor valor te agregan al menor costo posible. Lazo nos va a dejar ahorita un gobierno con un déficit presupuestario de 5.000 millones. Entonces, ponerle GPS a todos los vehículos, imagínate el valor que agrega eso, el impacto que tiene, pero te cuesta $700.000 al año, dentro de un presupuesto de 1.300 millones. Ahora, usted ha lanzado hoy un plan en las fronteras donde ingresa el narcotráfico, contrabando, en fin. ¿Cómo se va a viabilizar? Explíqueme bien ese plan, que tengo ciertas preguntas, pero quiero que le explique a la gente que nos está viendo esta hora y que nos está escuchando a través de la señal de Radio City cómo lo va a ejecutar. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Ya, primero entendamos, ¿no? ¿Por qué? Primero entendamos el por qué. De las 1.000 toneladas que buscan ingresar al Ecuador de narcotráfico, casi todo viene de Colombia, ¿no? Muy poco es de cultivo local y algo de Perú, pero casi todo viene de Colombia o de Perú. Tema 1. Tema 2, casi todo el armamento viene de Perú y casi toda la heroína viene de Perú. Entonces es importante controlar las fronteras porque si no las controlas, nunca vas a cerrar la llave de todo el armamento que termina en gatilleros, sicariatos en las calles y no vas a terminar con el narcotráfico que termina, por ejemplo, en microtráfico. Es importante cerrarlas por esa razón. 1. 2. ¿Cómo ingresan? Hay tres temas que hay que hablar aquí. Uno es los pasos fronterizos legales. En mi video subí. Control migratorio, 0. Nadie te controla migratoriamente el paso, por ejemplo, en Rumichaca, de Ipiales a Tulcán. Control aduanero, casi 0.
Hay una persona de aduana con una linterna y él a lo mucho ve un poco adentro y pasaste. Entonces es importante tener un real control de fronterizo de estos pasos legales que te permita registrar todas las personas que entran, quiénes son, y dos, con qué entran. Poner escáneres de rayos X de alto tráfico no te cuesta mucho, y ahí con eso controlas todo lo que entra con el vehículo, ¿no? Esto por los pasos fronterizos legales. Por los pasos fronterizos ilegales hay que destruirlos, y esos que están en propiedad privada, que son la mayoría, quiero aquí para todas las personas que nos escuchan, ¿cómo funciona esto? Tienes una hacienda, que la mitad de la hacienda está en Colombia y la otra mitad de la hacienda está en Ecuador. La misma hacienda. Y los dueños de la hacienda cobran peaje para cruzar la frontera por medio de la hacienda. En nuestro caso nos cobraron $1.50. Entonces, todas esas personas de esas haciendas que cobran peaje para poder por ahí mover contrabando de electrodomésticos, de armamento, de narcotráfico, si son reincidentes, lo siento, pero vamos a expropiarles la hacienda. Van a perder la hacienda, así de simple. Y a lo largo del perímetro que tenemos en la frontera norte, son más o menos 280 kilómetros que vamos a controlar, frontera norte-noroeste, 280. bases militares. Bases militares espaciadas cada 25 kilómetros. Para con drones, con LIDAR, con patrullaje fluvial, ¿Con cuántos se aseguren que nadie pase por ahí. Policía, Fuerzas Armadas? Porque usted habla como que nosotros tuviéramos con un sinnúmero de las fuerzas militares, policiales, pero en la realidad no lo tenemos. ¿Cuántos va a necesitar para poner en todos esos kilómetros en la frontera que usted habla? No entiendo, tenemos 50.000. En las Fuerzas Armadas tenemos 40.000 soldados, tenemos 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuántos usted va a utilizar para poner en toda esa área que cubre en la frontera? No, a ver, nosotros somos bien enfocados en tecnología, ¿no? Bien enfocados en tecnología. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un dron, estos de alta autonomía, 13, 14 horas de vuelo, con LIDAR, tú puedes fácilmente recorrer, no sé, pues 80, 100 kilómetros diarios. Entonces, si con eso ves, el LIDAR es importante porque puedes ver abajo del foliaje, ¿no? Entonces es importante. Pero no, altamente, cada base militar podrá tener un contingente de 40 hombres, 30 hombres, esto es. Sí, pero no es mucho. Tecnología, candidato, pero acuérdese que pusimos un radar ahora en el 2021 en Montecristi y en cuestión de días pues ya eso explotó ese radar en Montecristi, incluso 13 militares están acusados de sabotaje. Entonces es un poco también complejo hablar de tecnología porque el narcotráfico está un paso más adelante. A ver, el problema con la tecnología es que las personas que ahorita están a cargo del país no saben nada de tecnología. No es un problema de la tecnología, el problema de las personas que están a cargo no saben usar. Así de simple. Tema 1. Tema 2. Es muy importante, y usted lo menciona, a ver, si vamos a tener, digamos, controles fronterizos con equipamiento, tienes que entender que te los van a atacar. Esto parece nadie entendió con el tema del radar de Montecristi. Entonces, no construiste suficiente infraestructura para defenderla en caso de ataque, error 1, o 2, no pusiste elementos de control para, en caso que haya sabotaje interno, evitar que pase. Nosotros ya tenemos todo eso mapeado. Entonces, por ejemplo, importante, para evitar sabotaje, la toma de decisiones en ningún punto fronterizo o en estas bases militares, la toma de decisión se va a hacer en sitio. ¿A qué voy? Por ejemplo, los radares de alto tráfico, los que te ven el vehículo cuando ingresan y analizan si estás llevando contrabando de armamento o narcóticos o lo que sea. El que analice esa imagen no está en sitio. Si estamos haciendo un control en Rumichaca, el que va a analizar esa imagen va a estar en Zamora Chinchipe. ¿Por qué es importante eso? Cuando tienes la toma de decisiones de forma remota y usas tecnología, te hermetizas contra la corrupción. Porque si quieres amenazar a alguien, no sabes a quién amenazar. Porque no sabes quién está haciendo el análisis de imagen y quién decide si entras o no entras al Ecuador. Pero es un tema de correcto diseño de sistemas de seguridad, que ahorita no hay. ¿Cuánto tiempo le va a tardar en hacer todo esto? Porque tenemos tan poco tiempo, ¿no? Para gobernar, 1.5 años. ¿Cómo va a ser ¿Cuánto tiempo nos va a tomar hacer qué cosa? Ir implementando toda esta propuesta de seguridad que usted hace, por ejemplo, en la frontera. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Porque tiene 1.5 años prácticamente para gobernar en caso de llegar a la presidencia. ¿Cómo va a ser los tiempos? ¿Cómo se va a manejar con los absolutamente, nosotros tenemos GANs para todo, para salud, para educación, para absolutamente todo. Y números de costo ya para todo, presupuestado. ¿Cuánto nos cuesta tomar control de la frontera norte? Entre los puntos fronterizos de control y las bases militares, solo frontera norte aproximadamente 60, 70 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo nos toma implementar? Aproximadamente 8 a 10 meses. Pero ojo, un tema importante, no es que recién 8 o 10 meses estamos controlando la frontera norte, no, en 8 o 10 meses terminamos, pero el control arranca desde el día 1, haciendo que, por ejemplo, la persona de la aduana que está ahí, que está recibiendo un sueldo, trabaje, porque tiene que trabajar, pues está pagando un sueldo, y eso no está pasando en este momento.
Ahora, ¿qué vamos a hacer con los vacunadores que tanto problema trae al país, a las empresas, a los emprendedores, al desempleo, a la seguridad? ¿Qué va a pasar con estos vacunadores? ¿Cómo reactivar la economía con estos negocios que han tenido que cerrar y también muchas personas que han tenido que emigrar por miedo? Sí, es tenaz. Yo le he mencionado también en una entrevista, mi estimado, o sea, mi estimación, solo para el sector de Imaconsa, en Vía Daule, ya estamos pagando $40 millones anuales en vacunas. $40 millones anuales en vacunas son 4.000 a 4.500 plazas de trabajo que no existen en el sector formal, porque están yendo a financiar los grupos electivos. Ahora, ¿qué hacer? Un problema que tenemos ahorita, y lo regresamos al tema de GPS de la policía, es que cuando llamas al EQ 911, puedes quedarte llamando 4 o 5 veces y nadie va. Y nadie va. Entonces, vamos a trabajar muy mancomunadamente con los GATS para hacer dos cosas. Uno, trabajar con la Policía Metropolitana para que ellos se encarguen de todas las llamadas al EQ 911 de bajo nivel, por ejemplo, libadores. Y de esa forma priorizar que las llamadas a la policía o cuando tenga que responder la policía vaya directamente a los temas ya pesados, ¿no? Sicariatos, extorsiones, secuestros, etcétera. Entonces, optimización de recursos, por un lado, donde solo llamamos a la policía para las cosas realmente que le competen, metropolitanos, municipales para las otras cosas. Y dos, el tema que le mencioné, inteligencia artificial, para acortar los tiempos de respuesta. El momento que podemos mostrar a la ciudadanía que el EQ11 funciona y que las llamadas resultan en una respuesta oportuna, vamos a comenzar a mitigar estos efectos adversos, por ejemplo, de extorsiones. Ahora, usted va a necesitar muchísimo a las filas policiales, por supuesto, Fuerzas Armadas, entregados en cuerpo y alma por combatir a la delincuencia con las propuestas que usted tiene. ¿Cómo depurar las filas policiales cuando se sabe que hay mucha corrupción también? ¿Cómo va a depurar? A ver, y esto me lo han hecho esta pregunta. Y es un tema lógico, ¿no? Antes de depurar las filas policiales tienes que saber quiénes son buenos y quiénes son malos. Y eso ahorita no existe. No tenemos sistemas de KPIs, de medición dentro de la policía y Fuerzas Armadas. No existen. Y los pocos sistemas de medición que tenemos realmente no evidencian absolutamente nada. Entonces aquí hay dos cosas. Y ser muy enfático. Tienes que liderar desde el territorio. Porque el momento que tú tienes a tus generales o a tu comandante en jefe liderando desde el territorio, es muy difícil ser corrupto. Lo digo de corazón. O sea, piensen, todo el mundo habla del SNAI, que el SNAI es lo peor que hay. Sí, pero el momento que tienes a tu comandante en jefe ahí liderando no sé, retomar, es muy difícil que haya corrupción. Es tema uno. Y tema dos, implementar sistemas claros de medición de personal para saber quiénes son buenos y quiénes son malos. El momento que ya sabes quiénes son malos, tendrías que tener un muy mal líder que no pueda sacar a los elementos malos de la policía. Ahora, usted ha manifestado que se retiró rápidamente como soldado de los conflictos de Siria y Ucrania porque vio cosas con las que no estaba usted de acuerdo y lo ha dicho públicamente. Retirarse de una guerra se llama desertar, es decir, abandonar su ejército sin autorización. En el ámbito político, seguramente habrá muchas cosas que usted no esté de acuerdo. Pero, a ver, es que está haciendo una frase que no es correcta. Usted dice que ya, abandonar una guerra sin autorización. En ningún momento yo he dicho que abandoné sin autorización. Es que a veces se estructuran preguntas con aseveraciones que no son correctas. Sí, pero ¿por qué usted abandonó? No estuvo de acuerdo, pero es salirse, es abandonar por cosas que no está de acuerdo. No, en el gobierno habrá muchas cosas con las que usted no va a estar de acuerdo. ¿Qué garantía le puede usted ofrecer a los ecuatorianos de que no se va a salir ante la difícil lucha contra la delincuencia, el narcotráfico del país? ¿Desertar o no? Para nada es así, para nada es así. Por ejemplo, si tú firmas un contrato, por ejemplo, en la Legión Extranjera el contrato es de 5 años. Hay muchas cosas que yo no estaba de acuerdo, pero si firmé un contrato de 5 años, estoy 5 años. Y estuve 5 años. Está súper claro ahí. Pero si firmas un contrato de, qué sé yo, 2 meses, y sales a los 2 meses, cumpliste tu contrato. Así de simple. El problema, y quiero ser enfático, es que sí hemos tenido muchos candidatos ahorita a la presidencia que sí abandonaron su país en el momento de su peor necesidad y que lo único que contribuyeron fue tomarse fotos. Eso es abandonar el país. ¿A quién se refiere usted, candidato? A ver, todo el mundo sabe a quién. Prefiero no decir los nombres, pero todo el mundo sabe quién es. Yo no es el único, porque hubo otro, no soy correísta para nada, pero hubo otro que comenzó a tildar al Hugo, pero él también abandonó el país. Él también abandonó el país y pasó escondido en la selva 2 años. Entonces es muy importante dejar claro aquí quién abandona y quién no. Quién cumple los contratos y quién no.
Continuemos, candidato. Los femicidios también son un problema muy serio para nuestra sociedad. En el 2022, 324 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en el país. Estas mujeres asesinadas forman parte de la estadística de homicidios tan altas que hoy sufre el Ecuador. ¿Qué podemos hacer al respecto para proteger a nuestras mujeres en el Ecuador? ¿Usted sabe más o menos, Denise, cuántos centros Violeta tenemos en el país? Tenemos varios. Tenemos uno en Pichincha, en la Amazonía, que está descuidado, que no tiene recursos, que es una fundación Violeta. Sí. Estamos hablando de unos 13 más o menos a nivel nacional. 12, 13. Hay que no funcionan y que no han recibido los recursos. Entonces, nuestro plan ahorita es por lo menos incrementarlos a uno por provincia. Uno por provincia. La idea general, eventualmente no lo vamos a lograr en 16 meses, pero sí quiero llegar a uno por cantón. Entonces es muy importante esto porque y es la parte preventiva también. No solo hay que esperar que pasen las cosas, es la parte preventiva para dar cursos, capacitaciones para que las mujeres sepan cuáles son las herramientas que ellas tienen para poderse defender, ¿no? Y ojo, ser muy claro aquí también, mano dura contra todos esos cobardes que atacan a las mujeres. Mano dura contra todos esos cobardes. El candidato que garantiza que al llegar a la presidencia no se beneficie el Estado para sus empresas. Usted es propietario, bueno, ya se dio algunas acciones, Telconet, entre otras. ¿Qué garantiza eso? Sí, bueno, primer tema, ya no estoy en las empresas. Las empresas que tenía, por ejemplo, la mayoría no venden al Estado, nada. Y si cojo todo el grupo empresarial, la venta al Estado Nacional, al Gobierno Nacional, creo que es 3 o 4%, no es mucho. Pero yo fui claro, en caso que gane la presidencia, ninguna de las empresas en las que estuve relacionado en algún momento le van a vender $1 al Estado. Y murió. Candidato, vámonos con el tema de educación. Usted ha hecho una propuesta de que los estudiantes en escuelas y colegios puedan estar hasta las 5 de la tarde, reciban desayuno, reciban almuerzo, reciban un snack. Cuéntenos más de esta propuesta. ¿En qué consiste? A ver, primero es importante, repito, como el otro tema de fronteras, entender el porqué. El mecanismo número uno de reclutamiento de grupos delictivos para reclutar niños de 10, 11, 12 años es darles de comer. O sea, ¿qué tan fallido está tu Estado, tu país, que te están robando tu juventud a punto de darles de comer, ¿no? Entonces, ¿qué queremos hacer? Tenemos 16.000 escuelas, más o menos en el país, 4.3 millones de estudiantes, queremos darles las 3 comidas. ¿Por qué? Con eso garantizamos que los niños, como usted mencionó, Denise, se queden todo el día en el colegio, no sean reclutados por grupos delictivos, no sean abusados por grupos delictivos. Trabajamos fuertemente con el tema de desnutrición infantil, creo que la tasa ahorita está a 27%. Y 3, más importante, le damos la tranquilidad a los padres de familia que puedan ir a trabajar o buscar trabajo sabiendo que sus hijos están a buen recaudo, ¿no? Es más, estamos yendo un paso más allá. Vamos a poner sistemas biométricos al ingreso de cada escuela para que hagan la lectura de cada estudiante cuando ingresen y le manden un mensajito SMS al papá para decirles ya entró al colegio o ya salió del colegio. Es darle seguridad a todos los padres de familia que sus hijos están tranquilos, están a buen recaudo, ¿no? El tema de sin miedo no es solo el miedo del sicariato, o sea, el miedo también es, por ejemplo, no tener miedo a perder a tu hijo a las drogas, a perder a tu hijo a la delincuencia, ¿no? Se escucha bien, candidato, esta propuesta y le resuelve la vida sin duda a muchos padres que tienen que trabajar y tienen que estar preocupados en el momento de trabajar de que sus hijos no estén en malos pasos, digámoslo así. Pero a la hora de ejecutarlo, usted necesita más maestros, se les va a incrementar el sueldo de los profesores, los colegios se convertirían en una guardería o se trataría de extracurriculares que le cuesta mucho más al Estado. ¿Cómo lo va a ejecutar? No, ya lo tenemos mapeado. Ya lo tenemos mapeado. Es primero cuánto nos cuesta la comida, es 1.200, máximo 1.500, pero ya estamos viendo cómo se bajan los precios. Creo que nos va a costar 1.200 millones. Presupuesto del Mineduc son 5.800. De los 5.800 se va 3.000 millones en nómina. Entonces hemos estimado que lo que toca pagar adicional a los profesores para estas actividades extracurriculares, no es guarderías o actividades extracurriculares, nos va a subir la nómina más o menos un 10-15%, porque no son todos los profesores que tienen que quedarse, ¿no? Entonces, entra el presupuesto de los 5.800 del Mineduc. Y no es solo eso, ¿no? También vamos a agregar otros temas adicionales. Por ejemplo, la mitad de esas escuelas, 8.000 de esas escuelas no tienen internet. Entonces vamos a trabajar fuertemente con CNT para garantizar conectividad en todas las escuelas a nivel país. Ni siquiera tienen agua, candidato. Muchas no tienen ni siquiera el abastecimiento de agua potable. Y con el fenómeno del Niño, muchas se van a destruir mucho más de lo que ha dejado estas lluvias ahora en el Ecuador. Entonces, se trata también de hacer un gran trabajo en infraestructura, porque los niños van a pasar prácticamente todo el día, ¿no? Tenemos mapeado aproximadamente $400 millones en inversión en infraestructura, ¿no?
que es tema desde pintar las escuelas a temas de arreglar esos servicios básicos. Pero otro tema importante, y es un tema que la gente no lo menciona, ahorita, por ejemplo, me dice AXFA, UF, CNT. Sí, pero toca, pues el Estado. Sí, mejor no digo Telconet, ahí me matan. A ver, muchos estudiantes ahorita tienen que compartir, por ejemplo, libro con 3 estudiantes. Y el libro es de 3, 4 años atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No nos alcanza el dinero para todos, pero en 2, 3 años sí nos va a alcanzar. Pero los 4.3 millones de estudiantes, a 1.5 millones le vamos a dar tablets nuevas. Y lo brillante de la tablet nueva es que ya todo el contenido te lo hemos digitalizado. Entonces no tengo que darte 3, 4 libros, te damos una sola tablet con la que puedes hacer los deberes y tienes todo el contenido de los textos dentro de la tablet. Muchos están diciendo los colegios no tienen ni luz, ¿cómo van a tener internet? Sí, es lo que mencioné. Tenemos 400 millones destinados a infraestructura educacional, en educación. Que ojo, solo eso ya es más de 1/3 de lo que el gobierno actual está haciendo en inversión social para el 2023. Ahora, ¿cómo va a resolver el déficit de maestros? Faltan 5.400 profesores más o menos, y también hablemos de psicólogos, que es un tema sumamente importante, porque en los últimos años se ha dado suicidio también en una población, en jóvenes, y eso es un tema muy preocupante para los padres, y es que también faltan psicólogos en las escuelas y en los colegios que tanto se requiere. Sí, a ver, hay dos partes ahí. Una, lo conecto con salud. También tenemos un déficit de casi 20.000 profesionales en salud. El ministro Ruales y el presidente Lazo, eso sí ya han iniciado, entonces vamos a darle continuidad a esos proyectos, tanto en docencia como en salud, para el 2024 llegar a cubrir el hueco que tenemos en profesionales tanto de educación como en salud. Pero un tema interesante, para las escuelas vamos a poner 8.000 cabinas médicas. Estas son cabinas de telemedicina donde tú entras y tienes tu pantalla, tienes equipos de diagnóstico de salud de primer nivel. Y esto también va a incluir acceso a psicólogos. Entonces, una de las ideas que tenemos es que con frecuencia tal vez mensual, todos los niños vayan, se sienten 15 minutos. Entonces podemos levantar data ahí de, por ejemplo, que también viven en sus hogares, ese tipo de cosas, ¿no? Para trabajar la parte de prevención del crimen, ¿no? Prevención de que caigan en malos pasos. Ahora que está hablando de salud, tengo en este momento su propuesta de campaña, y en temas de salud usted habla de fortalecer el control en la compra y distribución oportuna de Correcto. medicamentos. ¿Qué tan factible es realizarlo? Porque existe mucha burocracia, existe corrupción. ¿Cómo facilitar esa compra de medicamentos que tanto hace falta a la población? Sí, a ver, son dos partes. Una, el gobierno actual comenzó algo, no sé por qué lo dejaron de hacer, pero me pareció una excelente idea, que es la externalización a farmacias de la procuración de medicamentos. Entonces, en vez de que el IES o el Ministerio de Salud Pública sea quien maneja los medicamentos, sean farmacias. Entonces, lo que hace el gobierno es pagarle a la farmacia. Si yo, Jan Topic, estoy enfermo, yo voy a la farmacia, consigo mi medicamento, pero quien paga es el gobierno, ¿no? Esto creo que es un proyecto brillante. Brillante porque atacas la causa raíz de la corrupción en el IES, que es el manejo de inventario. Entonces, si tú lo vas a externalizar eso y lo haces de una forma transparente, fácilmente auditable, te quitas todo ese problema de encima, ¿no? Pero dejaron de hacerlo, no sé por qué. El ministro Ruales en algún momento dijo que era porque le salía más rápido, más barato seguir con el tema del catálogo electrónico. Pero lo que vamos a fortalecer nosotros es retomar este tema de externalizar la compra de medicamentos que a las farmacias. Y dos, más importante, regresando al tema de tecnología, un sistema completo donde yo puedo vincular, por ejemplo, Jan Topic va al hospital, necesita medicina, primero hago un logoneo biométrico del rostro, yo sé que es Jan Topic que está pidiendo la medicina, levantamos todo el historial médico de Jan Topic en tiempo real y eso lo correlacionamos con el expendio de medicina, ¿no? Entonces es más difícil de esa forma que hayan negociados o cosas de robo de medicina y cosas así, porque vinculo la persona que que tiene la cita con el diagnóstico, con la entrega de medicina. Sí, usted también habló sobre reducir la tercerización a los privados. ¿De qué manera? De reducir la tercerización a los privados, ¿en qué sentido? Privados. De que ya no va a solicitar, por ejemplo, va a trabajar más con los hospitales públicos y ya no tanto con hospitales privados, prestación de servicio a los privados. Sí, por supuesto. Eso no. Hubieron varias cosas que salieron mal cuando se hizo eso, ¿no? Entonces, quiero para ser enfático, estoy hablando de la farmacia, no estoy hablando de los hospitales, de las clínicas, ¿no? Entonces, son cosas separadas. Sí. Pero sí, hubieron varios ensayos de eso. Yo creo que tenemos que fortalecer nuestro sistema de salud pública.
¿De qué manera la va a Y fortalecer, esto candidato? va en línea con lo que mencioné de terminar el plan del gobierno actual de la contratación de los 20.000 nuevos profesionales de salud. Ahora, el No, el gobierno, momento que el gobierno tiene un plan, el gobierno actual, y se lo deja prácticamente ya para el gobierno que viene sobre la creación de un centro oncológico. Así ya no se va a mandar a tantos pacientes y ya no va a depender tanto de Solca. Pero ahí también pues viene una inversión bien compleja, bien complicada en especialistas que difícilmente tenemos ahora en el país. sí, justo estaba viniendo ayer de Quito y estábamos hablando con ciertas doctoras que vinieron de Cuba en ese momento y me estaban comentando de eso, Uh -huh. de que uno de los planes que tiene el gobierno actual es traer doctores de otros lados. Ahora, no sé, hay que ver con qué nos deja el gobierno de Guillermo Lasso. Repito, como usted mencionó el tema de inversiones, muy posiblemente el déficit de este año sea 5.000 millones de dólares. Y eso sin contar lo que se venga del niño. Entonces tenemos que ver la realidad con que nos encontremos en noviembre y diciembre. Y con recursos que ya no va a contar posiblemente en caso de ganar el sí en la consulta popular del Yasuní. Usted ya no va a contar tampoco con esos recursos. ¿Cómo reemplazarlos? Sí, pero no es mucho, ¿ah? Hay que ser enfático, no es Usted mucho. está Se por el habla sí bastante de o por el 55.000 no, barriles. candidato. Usted está por el sí Perdón, o por el no. yo, que se quede el crudo bajo tierra, que se quede el crudo bajo tierra. Y repito, aquí es importante poner números, porque se habla bastante que son 1.200 millones que se van a perder. Eso no es correcto. Esos son los ingresos, pero falta netearlo con los egresos. Entonces se estima que puede ser la parte neta, el government take, que se le dice, que es lo que le queda al Estado, entre 400 y 800 millones. Yo estimo realmente que son 600. Entonces lo que tiene que compensar son 600 millones. Eso lo puedes hacer fácilmente, entre otras aristas, sin dañar el medio ambiente. ¿Ah? Por ejemplo, solo la merma que tenemos, regresando al tema de fronteras, la merma que tenemos en gas subsidiado que se va a Perú, yo le estimo que son 400 millones. Solo ahí. La cantidad que perdemos por minería ilegal, mucho más. Yo le estimo que fácil son 1.000 millones. La cantidad de petróleo que no estamos extrayendo de otras áreas fuera del ITT, también 800 a 1.000 millones. Entonces hay bastante que se puede hacer sin dañar el Yasuní. Ahora, hay médicos que están escribiendo a propósito de lo que usted decía, traer médicos internacional, porque tenemos pues una escasez de especialistas, decían, y los médicos que estamos desempleados. Yo, solo claro, Denise, yo no he dicho que voy a traer médicos El internacionales. gobierno, usted no, entonces, pero si faltan ciertos especialistas aquí, ¿qué pasa también con los médicos que están en el desempleo? Es una pregunta que nos hace, ya le digo el nombre, pero claro, hay mucho desempleo a nivel de los médicos y se piensa traer médicos extranjeros. Ya, eso tal vez el gobierno actual, yo no he dicho eso. Lo que yo sí he dicho es que fue algo que me dijo la doctora cubana en el avión de ayer, muy diferente. Ahora, ¿cuál es el plan? De lo que he seguido el plan de Ruales es un plan de becas masivos para acoger a los médicos actuales y que hagan las maestrías correspondientes para las especializaciones que necesitan, por ejemplo, ¿no? Pero repito, yo no he dicho que voy a traer médicos extranjeros, eso no es el caso. Lo que dije es, tenemos que ver cómo sigue el plan de Ruales en este momento y en noviembre, porque no sabemos ahorita cuál va a ser la situación a noviembre. Es importante esto. Sí, ¿cómo planea usted reducir el riesgo país para atraer inversión? Se cortó. ¿Cómo planea usted reducir el riesgo país? Está creo que en mute, no lo escucho. Ahí sí, perfecto. ¿Cómo pretende usted reducir el riesgo país para atraer inversión extranjera? A ver, esto es simple. ¿Ah? O sea, a ver, tenemos un riesgo país. Yo sí estimo que para noviembre vamos a estar en 19%. ¿No? Ahorita estamos creo que en los altos 18%. A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué te genera riesgo país? Y esto tal vez para todas las personas que nos escuchan, ¿no? Riesgo país te generan varias. Básicamente, el riesgo país es lo que tú pagas por encima del LIBOR para justificar inversiones en Ecuador. ¿Ya? Entonces, ¿por qué sube el riesgo país? Es porque los extranjeros tienen miedo a hacer negocios con Ecuador por una pésima, primero, inestabilidad política tenaz, ¿no? El paso uno es retomar la estabilidad política. Dos, pésima seguridad jurídica. Me reuní con el embajador de Inglaterra, creo que la semana pasada, miércoles, me decía que estaban muy interesados en el tema de minería, pero claro, son inversiones a 25 años y tienes tantos huecos legales en cómo traer inversión extranjera que no vale la pena. Entonces tienes que compensar ese miedo con mayor retorno. Entonces todo eso te hace que te suba al riesgo país. ¿Qué tienes que hacer? Estabilidad jurídica, estabilidad política, seguridad jurídica y ser muy proactivo en qué tipo de industria quieres traer para el país, ¿no? Uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, que hablando con varios grupos de embajadores,
o personas que trabajan en embajadas es, Jan, en Ecuador no hay planes. No hay plan en productividad, no tienes claro qué es lo que necesitas, no tienes planes en seguridad. Entonces, si no tienes un plan maestro para tu economía, es difícil para personas afuera que quieran venir a invertir. Candidato, Entonces, si no hay un plan maestro, ¿qué hay nada? Sí. Voy a pasar con las preguntas de quienes nos están realizando desde que empezó este programa, porque son un sinnúmero de preguntas. Voy a dar paso a ellos para que usted pueda responder. Vamos a empezar con Edison Hernández. ¿Cómo piensa usted solucionar la migración de los países vecinos hacia el Ecuador y cómo solucionará la mendicidad producida por esta migración extranjera? Sí, tenaz. Estaba en Tulcán y fuimos a un mercado, aparte, al lado del mercado había un ONG, o sea, estaba la UNICEF, que hacía acogida a los venezolanos. Y ojo, hay venezolanos que quieren venir, quieren trabajar, pero tenías la otra mitad que eran, o sea, poco a poco que el tren de Aragua, ¿no? Entonces, paso uno es control fronterizo. Tienes que primero registrar, a ver, hay cosas que puedes hacer con asamblea y cosas que puedes hacer que no necesitas la asamblea. ¿Qué puedes hacer sin necesitar asamblea? Primero, registro completo y correcto de todas las personas que ingresan al país. Y dos, ver con qué entran. Eso no hay. Entonces, viene un venezolano, viene un colombiano y está, no sé, trayendo partes para una AR-15, para un rifle asalto en la mochila, es una persona que no tiene que entrar al país. El problema es que ahorita no hay cero control. Para esto no necesitas asamblea. Para nada. Con los migrantes que ya están aquí y que no hay un control. A ver, eso sí, y vi que Lazo sacó el decreto para... No. A ver, migrante que está aquí, que está encontrado, que se lo encuentra en temas delictivos, hay que sacarlo del país. Pero repito, esto es importante. Hay que sacarlo del país siempre y cuando tengas control fronterizo, porque nada sirve sacarlo del país si no tiene control fronterizo, porque al día siguiente regresa, ¿no? Entonces, repito, esto sin asamblea. Y con asamblea, que tenemos un proyecto de ley que queremos trabajarlo, si vienen con antecedentes penales, tú no ingresas al país. Diego, así de simple. Candidato, voy a continuar porque son muchísimas preguntas y quiero avanzar. Diego Ángulo, ¿reactivará la base de Manta y los radares de Montecristi? A ver, el radar de Montecristi va. O sea, el problema es, a ver, ese ya está dañado. Hay un radar en la Tacunga que puede reemplazar al de Montecristi. Creo que nos cuesta 3.5 millones repotenciarlo, pero ese iría directamente a reemplazar al de Montecristi. Eso es parte del plan de gobierno. Eso está. Eso va de cajón. Y reactivar la base de Manta, lo que sí vamos a hacer es trabajar fuertemente con todas las embajadas. A ver, esto es importante. ¿eh? La guerra que estamos en Ecuador ahorita contra la narcodelincuencia no es una guerra solo del Ecuador. Debe ser una guerra de Estados Unidos, debe ser una guerra de Francia, debe ser una guerra de Italia, una guerra de Holanda. El problema es que para estos países es muy cómodo que los muertos los pongamos los ecuatorianos. Entonces se les va a exigir a todos estos países que son el destino del narcotráfico en que ayuden a combatir la guerra acá. Entonces se les va a exigir que equipamiento, los escáneres de alto tráfico que mencioné, vamos a necesitar drones, vamos a necesitar armamento. Entonces todo eso se va a requerir de estos países para que ayuden a combatir la narcodelincuencia en Ecuador. Ahora, Ivette Morán dice, ¿de dónde va a salir tanto presupuesto para financiar de todas las propuestas que usted está mencionando en esta entrevista? No, no es tanto. A ver, primer tema, nosotros estimamos que en total son 2.000 millones que se necesitan para todos estos proyectos, ¿no? Hablamos los 400 millones para escuelas, el plan fronterizo entre frontera norte y frontera sur, 120 a 140 millones, el tema de las cárceles, tal vez 300 millones más. En total son 2.000 millones que tendríamos para este plan anual de inversión, ¿no? Todos son autosustentables. Todos vienen con proyectos que van a ayudar a financiarlos. Una de las metas económicas que tenemos es regresar a un déficit del presupuesto de 2% del PIB, del PIB. Entonces, el país va a venir de proyectos autosustentables. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. La Policía Nacional va a tener una EP, una empresa pública que tenga ingresos. Hoy tenemos todo el tema de control de vías, de los famosos fotorradares que lo manejan empresas privadas. Para la parte nacional lo va a manejar la Policía Nacional. Y todos esos ingresos ya no van a ir a empresas privadas, no van a ir a corrupción, van a ir a apoyar a la policía, van a ir a apoyar las fronteras, van a ir a construcción de cárceles. Ahora, entonces todo viene con proyectos nuevos de financiamiento. No se olvide de los recursos que va a generar reconstruir los daños que va a dejar este fenómeno del niño que se viene con fuerza, según ya se ha mencionado por parte de los expertos, viene con fuerza y se va a necesitar de muchos recursos para reconstruir las vías, reconstruir casas, albergar a mucha gente que seguramente se quedará sin sus hogares, toda la destrucción que se viene en el eje vial. Sí, a ver, pero hay un tema importante. También tenemos una ventaja, ¿no? Viene renegociación de concesiones el próximo año. Es una ventaja que vamos a tener. Por ejemplo, la renegociación de Panavial, que va creo que desde Tulcán hasta Riobamba, es el próximo año.
Que vamos a trabajar fuertemente con todas las condiciones viales para asegurar de que estemos al día con los temas de todas las carreteras, digamos, de primer orden, ¿no? Y sí, vamos a ver, sé que Lazo está ahorita pidiendo un préstamo para contrarrestar los efectos del Niño. No sabemos todavía cuánto es ni se lo van a dar, pero eso va a ser muy importante en el financiamiento de la reconstrucción de la red vial del país. Este gobierno le tocará enfrentar la prevención, pero al gobierno que viene, pues la reconstrucción. Efren Capa dice que era con la No, deuda externa del no, Ecuador. no, perdón, no es así. El préstamo no es así. Denise, hay que tener los conceptos Sí, súper sí, sí, claros, no sí, es no, así. digo, pero ahora el gobierno tiene que encargarse también Sí, de sí, la pero el prevención. préstamo, Que, que, sí, pero que, el préstamo no es solo para prevención. El préstamo es para reconstrucción. Tienen los conceptos claros. Sí, le estoy mencionando que a usted, en caso de llegar a la presidencia, le va a tocar la parte más dura, que es reconstruir, porque la prevención le tocará al gobierno que está en este momento. Ahora, vamos con Cami Mora. ¿Qué pasa con el IES? ¿Cómo se lo puede ayudar? Porque está desabastecido. Sí, a ver, uno de los problemas que tenemos, y esto, excelente pregunta. Mucha gente ha venido a hablar de que la forma de salir de arreglar los problemas del IES, bueno, no sé si era por el tema de abastecimiento de medicina o era el problema de aportaciones. A ver, Mencione las dos respondo partes, las dos. porque el IES tiene problemas en las dos partes. Sí, a ver, hablemos del tema de aportaciones, creo que es una de las cosas más críticas. Mucha gente ha venido a decir de que la forma de arreglar el IES es aumentando los años de aportaciones, ¿no? Aumentando los años que necesitas para poderte jubilar. Yo no lo veo por ahí. El problema que yo veo estructural en el Ecuador es que tiene 60% de la población económicamente activa que no aporta al IES. Solo tienes un 35.4% que tiene que tributa y que aporta al IES. Entonces, uno de los temas importantes para arreglar el problema del IES es arreglar el problema del empleo informal. En la medida, nosotros hemos tirado números, si nosotros podemos reducir, y es una parte de nuestras metas de gobierno, reducir la tasa de 60% a 50%, primero dinamizamos enormemente la economía y arreglamos bastante los problemas de aportaciones del IES. Mucho más que lo que tendría, por ejemplo, aumentar un año de aportaciones. Entonces, eso es importante porque de esa forma no es ganar-ganar, no afectas en nada la vida a los que sí han venido aportando todos estos años, ¿no? Ahora, Tema uno. Y tema dos, el tema de medicamentos, es lo que mencioné. El gobierno ha venido a decir, la verdad no sé si es cierto, no sé si es cierto, pero la tasa oficial, la métrica oficial es 75% de abastecimiento, ¿no? En todos los hospitales. Esa es la métrica oficial, no sé si sea cierta. Asumiendo que sea cierta, que yo no creo que sea cierta, porque no me cuadra con lo que uno vive en el día a día, es lo que mencioné, la parte de externalizar las medicinas a las farmacias. Con eso logramos completar el 90-95%, que es la meta natural de cualquier sistema de salud ahora pública. Rigoberto Peña dice que era por las personas de la tercera edad y discapacidad. Sí, a ver, súper importante, súper importante. Repito, regresando al tema del IES, esto nos ayuda a asegurar el pago de pensiones, el pago de todas estas personas que ya se han jubilado, ¿no? Entonces, con eso mitigamos los efectos de falta de pago de pensiones, ¿no? Y el tema de discapacidad, por ejemplo, el proyecto de las escuelas que le mencioné, con toda esa inversión que hacen en las escuelas, tenemos proyectos de correcta accesibilidad a todas las escuelas para personas que tienen discapacidades y atención especializada. Esto entra en el proyecto de los 400 millones en las escuelas. Ahora, vamos con los sectores, los gremios que nos han enviado varias preguntas del sector florícola. ¿Cuál va a ser la política laboral en el sector florícola, ya que la mano de obra sigue subiendo, tomando en cuenta que competimos con otros países con diferencias de costos? ¿Cómo podemos hacer un Ecuador más competitivo? Sí, a ver, bueno, me olvidé el nombre, pero excelente pregunta. Y eso no solo afecta el tema florícola, eso Del afecta a toda gremio la economía del país. florícola. Esta pregunta es el gremio florícola. Sí, sí, pero esto afecta realmente a todo el país. O sea, esto es importante, temas económicos. Nosotros no tenemos un problema de sueldo per se, nosotros tenemos un problema de empleo. El problema es que no tenemos, lo que mencioné, el 60% de la población económicamente activa no tiene un empleo formal. Entonces no gana sus $450, gana mucho menos. ¿Qué debemos hacer? Este es un proyecto con la Asamblea, es parte de los proyectos de ley que vamos a motivar, flexibilizar el código laboral. O sea, el momento que podemos tener personas que trabajan por horas y que esas horas sean aportables al IES, creo que vamos a ayudar bastante en dinamizar la economía, mejorar al IES y mejorar incluso la atención médica que tenemos a un segmento mucho más amplio de la población. Ahora, el gremio fauna urbana, ¿ha pensado en la creación de leyes más drásticas, más fuertes contra el maltrato animal? Fauna urbana. Fauna urbana, ¿ha pensado en la creación de leyes más fuertes contra el maltrato animal? Sabes que una vez tuve esto como anécdota, ¿no?
una vez tuve un problema porque estábamos en Río Centro, Ceibos, y encontré una persona que había dejado 3 perritos en el carro. Y llamamos a la policía y tuve que perseguirlo con la policía para asegurar que no se escape, porque a la policía le importaba muy poco el tema de que ese delito había solo sido haber dejado 3 perritos en el carro. Me acuerdo porque vi la poca atención que le dieron al tema a la policía. Sí, a ver, yo soy fanático de los animales, tengo 6 gatos. Regreso al tema del maltrato a las mujeres, o sea, ¿qué tan cobarde tienes que ser para, no sé, hacer sufrir a mujeres, niños o animales? O sea, eso ya es un tema incluso de, no sé. Pero sí, sí, completamente de acuerdo en fortalecer, y más allá de fortalecer las penas, porque hay penas muy, muy drásticas, es asegurar que se cumplan, ¿no? Regresando al tema que les mencioné de Río Centro Ceibos, el policía estaba muy poco interesado en el tema. Entonces, tengo que fortalecer la ejecución de la pena, o sea, que realmente hayan castigo, ¿no? Ahora, de LGBTIQ+, del gremio, dice, el acceso al trabajo sigue siendo muy limitante para las personas LGBTIQ+. De El acuerdo. cupo laboral como una política de acción afirmativa en beneficio de las personas trans es una deuda pendiente. ¿Está dispuesto a impulsar esta ley y de qué manera lo haría realidad? Sí, me hicieron la pregunta, cuando estuvimos en el castigo divino me hicieron la pregunta. Creo que lo que tiene que hacer un presidente es liderar con el ejemplo. Liderar con el ejemplo y abrir espacios de diálogo para todo el mundo. Entonces, en eso a todas las personas que son de cualquier grupo, sean mujeres, creo que la tasa de remuneración por el mismo trabajo en mujeres es 20% menos. Entonces, sean mujeres o sean grupos de LGBT y, o cualquier otro grupo discriminado, importante liderar desde arriba y que sienta que conmigo va a tener un espacio para luchar esa guerra y que voy a lucharla con ustedes. Ahora, el gremio bananero, el sector necesita una reforma al marco legal bananero que sea dinámico en el tiempo, que permita producir y exportar con tranquilidad y generar los recursos para mantener el negocio. ¿Pondrá este tema como prioridad en su agenda de gobierno? Sí, bueno, es un tema que le compete mucho más a la Asamblea, ¿no? Recordemos que la Asamblea es quien legisla y fiscaliza, no es el Ejecutivo. Pero todo lo que se puede hacer en pro país, completamente de acuerdo. Ahora, en educación, el gremio de educación, ¿qué se proyecta para evitar la violencia sexual en las aulas, ya que se conocieron 25 casos de Bien, manera pública en los colegios y existe 1 de cada 3 estudiantes que ha vivido bien, violencia sexual en las universidades? bien. Chuta, me he olvidado hablar de eso. A ver, ¿cuánto nos cuesta poner una camarita en cada aula? Esto también está en el proyecto de los 400 millones. Excelente pregunta porque me he olvidado comentarlo. A ver, este tema me interesa bastante. Una camarita en cada aula, solo la camarita nos cuesta $3.50 mes. Eso es todo, eso es instalación, servicio, internet, soporte, todo. $3.50 mes. Agregarle a esa camarita un tema que se llama speech to text. Básicamente yo cojo lo que habla el profesor y lo traduzco a texto, nos cuesta $1 más. Entonces, por $4.50 tenemos seguridad en las aulas, porque tenemos una camarita que graba todo lo que está pasando, pero también tenemos un sistema de auditoría para los docentes. Entonces, podemos, sin estar gastando en, digamos, profesores que vayan o otras personas que vayan a auditar, con $4.50 podemos tener en texto todo lo que se dice en la clase. Entonces, podemos auditar la calidad incluso de la docencia, de la cátedra. Ahora, ¿se expondrá el rostro de los criminales? Es una de las preguntas que hace De Vázquez. Por supuesto. O sea, por supuesto. Acuérdese que Eh, en la actualidad, los medios de comunicación, cuando quieren sacar un reportaje, se le cubre el rostro. Y claro, mucha gente no puede identificarlo. a ver, ¿qué es importante? A ver, se le cubre el rostro criminales. Eso significa que ya hay sentencia. Entonces la pregunta es, usted menciona, creo que en la parte de investigación. En la parte de Es importante investigación. tener los conceptos claros. O sea, si hay Sí, pero investigación o hay ya son delitos, criminales. sí, pero hay delitos pues que, pues no, que se registran Delitos, en el momento, que se delincuentes en el momento en que están. Entonces, a la hora pues de sacar reportajes, hay que protegerlos. es que, a ver, como usted menciona, o sea, es importante la criminales es porque ya hay sentencia, ¿no? Se Si les ya son criminales, son podrá sacar el rostro en todo momento. es que si no son criminales, no son criminales. Pues. O sea, primero hay que esperar que sean criminales. ¿Apoya usted la dolarización, candidato? Pero por supuesto, ¿existe algún candidato que no la apoye? Mm, mm, dígame usted. Entonces, por su pregunta, es que asumiría que todo ecuatoriano apoya la dolarización. Es más, el debate debería ser no se apoya o no apoya. Eso creo que es
una pregunta básica. El tema es cómo lo vas a apoyar. Creo que esa es la pregunta más interesante. Candidato, el tiempo se nos está terminando. Hay tantas preguntas que contestar. Elija un sobre, por favor, de uno de sus contrincantes, que no sea Yacu Pérez, porque ayer lo eligió el candidato Otto Sonne-Holzner, no de Luisa González y Daniel Noboa, que están por confirmar, pero tiene aquí a Otto Sonne-Holzner, Fernando Villavicencio, Javier Herbas, Jan Topic, usted no se va a hacer la pregunta, y Bolívar Armijos. Les pongo un sobre. ¿Quién va mañana? Mañana va Bolívar, ¿no? Bolívar. Vamos con Bolívar. Con Bolívar. ¿Por qué le escoge a Bolívar Armijos? Que ha dicho que... Usted mencionó que mañana, ¿no? Sí, él va a venir mañana. La campaña electoral, bueno, usted está sacando de sus recursos para financiar, por supuesto, y lo ha dicho públicamente. Bolívar Armijos ha dicho, bueno, ¿saben qué? Este $1.000.000 que sea para obra social, no quiero para financiar campañas. ¿Usted va a hacer lo mismo? Sí, a ver, vamos a hacer mucho más que eso, ¿eh? Mucho más que eso y mucho más que $1.000.000. No va a aceptar ese dinero. No, olvídese el dinero, vamos a invertir mucho más de mi dinero. O sea, no es $1.000.000, vamos a nosotros a hacer mucho más. Es más, ya hemos hecho mucho más a lo largo de los años. Aquí es importante, o sea, la razón por la cual me lanzo para presidente, necesitamos que cambie el país. Y yo no veo a otra persona que lo haga. O sea, no sé cómo decir esto bonito, pero mi vida es mucho más simple no lanzándome para presidente. Pero si no lo hago, podemos perder el país y no veo otro candidato que vaya a rescatar el país de lo que estamos viviendo. O sea, aquí se lo digo de la forma muy honesta. Estamos aquí para ponerle todo, absolutamente todo, no solo tiempo, no solo tiempo, recursos. Todas las personas que estamos fuera del equipo de trabajo vamos a ir a trabajar para rescatar el país. Es un tema de que ya es, no sé, patriotismo. Toca rescatar el país porque si no lo perdemos. Ahora, la pregunta de Bolívar Armijos, ¿por qué ahora dicen querer ayudar al pueblo y no lo hicieron antes? Se han tenido $millones y el poder para hacerlo. Más o menos ahí lo estaba respondiendo usted. Sí, pero es el tema de, no sé, cuando uno pone aseveraciones en la pregunta que la aseveración no es real. O sea, nosotros hemos... es que es complicado para uno hablar eso porque uno suena como que, no sé, arrogante me pusieron por ahí. Pero creo que somos el grupo empresarial, o sea, definitivamente todos los candidatos, realmente quienes más ayudaron en la pandemia, por ejemplo. Realmente. No fue fotos, no fue fotos, fue ayuda real. Fuimos quienes más ayudamos el terremoto de todos los candidatos. No fue fotos, fue real. El tema ahorita de Esmeraldas. No ha sido fotos, es real. Entonces, cuando viene y dice que uno no ha ayudado, que recién va a querer ayudar ahorita, no es real, no es real. Y ojo, uno tiene que coger y creerle a Jan Topic. Uno puede ver todo lo que uno ha donado a fundaciones, etc. Entonces, son números reales, ¿no? Vamos a escoger otro sobre, candidato. Tengo 4 sobres de cultura general del Ecuador. Pregunta sobre el Ecuador. 1, 2, 3 o 4. 4. 4. Vamos a ver la pregunta. Cultura general del Ecuador. ¿Cuál es la provincia más pequeña del Ecuador? ¿Pequeña cómo? ¿Población o territorio? Las dos cosas. En habitantes y en territorio. En habitantes y en territorio. No sé, ¿Cuál es la Galápagos. más pequeña? Galápagos. No, es Tungurahua. Ocupa un área de 3.222 kilómetros cuadrados, 600.000 habitantes. Ambato, su capital administrativa. Es Tungurahua. Pero en población también. En población también, 600.000. Sí, Candidato. pero Galápagos tiene menos, perdón, pero Galápagos tiene población menor que 600.000. No, pero yo le estoy hablando, es la provincia de Tungurahua. Sí, pero Galápagos tiene población más pequeña. No. ¿Cómo que no? O sea, estuve ahí. Usted, a ver, Santa Isabel, a ver, Santa Cruz tiene 10.000 personas. Tendrá unas 30.000 personas, Galápagos, no más, 30.000, 40.000. Sí, pero yo le estoy preguntando, No, Denis, yo le pregunté y usted me dijo cualquiera de las dos. Hay que hacer el deber, Denis. La perdí, mute. A usted y no a sus contrincantes. A ver, tema 1. Tema 1 es, sí, creo 30.000, ajá. Sí, Galápagos es la más chiquita en población, ¿no? Sí. Y usted tenía las preguntas. Yo no. Pero bueno. Sí, pero provincia. ¿De provincia? No, para finalizar,
su Me mensaje dice que final. gana por la provincia. ¿Por qué? ¿Me escucha ahí? ¿Por qué Listo. hay que votar por usted y no por sus contrincantes? A ver, primero es, y he sido muy claro desde el principio, ¿no? No es un tema de Jan Topic, es un tema de quién realmente tiene el mejor plan de gobierno y los números más claros, ¿no? Y quién tiene el currículum que respalde ese plan de gobierno, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, lo que invito a toda la ciudadanía es enfocarse en el plan de gobierno de todos los candidatos, quién tiene los mejores números, quién tiene el plan más real, más aterrizado para el Ecuador y quién tiene el currículum que evidencie que lo va a llevar a cabo. Porque hay muchos candidatos presidenciales que hablan bonito, yo tal vez no hablo tan bonito, pero soy el único que tiene un currículum. Aquí en todas las materias, en economía, en seguridad, en educación. El único. El único. Los otros hablan bonito, pero realmente si ve el currículum no han hecho mayor cosa de sus vidas. Entonces es importante enfocarse en el plan de gobierno y quién tiene el mejor currículum. ¿Ya? Y en eso, realmente, quién tiene la determinación y ha evidenciado esa determinación para enfrentarse contra todas las mafias que existen en el país. Por si no tienes ese temple, no tienes esa determinación, si tú renuncias cada vez que se ponen las cosas difíciles, ¿ya? O te fugas del país, como pasó con otro candidato, esa no va a ser la persona que recupere este país del miedo en que vivimos. Ok, candidato, le agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en su campaña. Y bueno, al futuro presidente le tocará realmente un año y medio muy duro que se viene para el Ecuador. Muchísimas gracias, candidato Jan Topic. Gracias por su tiempo y que tengan un excelente Gracias, día. Nick. Listo, chao. Gracias.